Hola, hola, què tal? Gràcies per venir. Com esteu? Benvinguts a aquesta activitat. Jo sóc el Beto Martínez, codirector de Serializados Fest, Festival Internacional de Sèries de Barcelona. És el segon any que col·laborem amb el Primavera Pro i és un any en el que realment estem molt contents de la xerrada que tenim, l'any passat també, però aquest any concretament més perquè vam tenir l'oportunitat d'estrenar el festival que vam celebrar aquí mateix a l'octubre una sèrie que considerem que és de les millors sèries espanyoles que es va estrenar l'any passat, que és La Ruta, una sèrie sobre la ruta del bacalao. I la veritat és que estem molt contents també perquè hem pogut reunir aquí part de l'equip que va compondre aquesta banda sonora de la sèrie, amb una grandíssima compositora que tenim aquí a Barcelona, que és la Clara Aguilar, i entre els tres parlaran una mica de tot. El motiu una mica de la xerrada és que ens va volar una mica al cap en el sentit de veure una sèrie sobre la ruta del bacalao amb una banda sonora pròpia, nova. És a dir, una sèrie que es basa en un període tan concret, tan musical, amb tants referents, que tingui la capacitat d'agafar a compositors, músics actuals i li doni la volta i l'actualitzi d'alguna manera, tenint en compte també tots aquells referents d'aquella època que van marcar com aquell fenomen social i cultural a Espanya. Avui tenim l'Àlex de Lucas, que està mirant el mòbil ara mateix perquè no se'n recorda de la sinopsi. T'imagines? Àlex de Lucas, Àlex de Lucas i Raúl Santos, que tenen una àmplia carrera com a músics en diferents bandes, de Parrots, incluso Batería de los Planetas, està en els anys 90, i que recentment també s'estan especialitzant molt en el camp de la composició de bandes sonores. Venen de compondre Cardo abans que La Ruta i ara han fet aquesta feina meravellosa a La Ruta juntament amb Pional, que bàsicament també ja ho comentarem avui suposo, però una de les característiques de La Ruta és que van generar dos equips de composició de banda sonora. Un que era Pional, que es dedicava més a la part dels anys 90 de la sèrie, i Àlex de Lucas i Raúl Santos, que van compondre la part més dels anys 80. Clara Aguilar és qui moderarà i participarà també, òbviament, ens portarà el timó de la conversa. I per presentar-la realment és interessant el que fa i jo crec que és bastant únic també perquè la Clara és multiinstrumentista, artista, músic, productora, és a dir, té un perfil molt polifacètic i també ha destacat des del 2017, sobretot en el camp del teatre i recentment també creant la banda sonora d'una sèrie de filming que es diu Self-Tape, que és deliciosa. I res, la tenim aquí també a la xerrada. Ens venia molt de gust juntar tres compositors, no fer la típica conversa entre dos compositors i un periodista fent les preguntes habituals. Soc periodista, vull dir, no m'estic tirant pedres al meu sostre, però això, ens venia de gust aquesta conversa entre tres artistes. Benvinguts i gaudiu. Gràcies per venir. Moltes gràcies, Beto, per convidar-me a tenir aquesta conversa que espero que quan acabem obrirem torn de paraules perquè pugueu, evidentment, compartir coses o preguntar-los. La meva intenció és, com a compositora, felicitaros, porque he visto la serie en plan... Tenía muchos amigos que están en el proyecto, pero bueno, como compositora, pues me surgen muchas preguntas en torno a un proyecto en el que la música es el gran tema y la música relacionada con el discurso y con lo estético, que normalmente cuando nos proponen un proyecto la gente nos viene con referentes o con intenciones, pero aquí claramente había un tema histórico en nuestro territorio donde todo el mundo tiene sus anécdotas o sus relaciones con el bacalao. Y yo me pregunto por qué os han escogido vosotros y por qué creéis que llegó este proyecto a vosotros dos. ¿Por qué? Pues yo estaba grabando en Sevilla con un artista y de repente me llamaron al móvil, me salí del estudio, nunca suelo hacer eso, pero yo qué sé. Salí y era una persona que se llama Juan Ibáñez, que es un music supervisor que se suele dedicar
a ayudar a las series y a las películas como a informarse sobre música que quieran meter y todo esto. Y me dijo que estaba trabajando en La Ruta, en una serie de La Ruta, y que había salido nuestros nombres por el hecho de que sabían que habíamos estado en grupos, más el tema guitarras y todo eso, la música más de banda. Porque lo primero ya que me dijo es que querían dividirlo en dos, como una parte más el bacalao, como lo solemos conocer, que son las cantaditas, la música cañera, pero cuando empezó La Ruta había mucha banda, mucha guitarra y como música más, o sea, menos electrónica. Bueno, la transición entre el rock y los géneros con la síntesis, ¿no? Yo la verdad que lo primero que pensé es, joder, pero ¿cómo vamos a hacer música original para La Ruta si está ahí toda? Es increíble. Pero bueno, como todo pasa, el presupuesto no es ilimitado en estas cosas y también el reto era, pues, o sea, realmente el reto era bonito y poder como meterte en esa época y en esos momentos que tú no has vivido, pues en cierto modo te hace como vivirlos a tu manera y eso pues apetecía bastante. ¿No has vivido porque naciste en...? En el 89, a mí ya... ¿Y tú, Raúl? Yo soy del 75. O sea, tú sí lo has vivido. Me lo he comido todo, sí. Claro. Sí. Es que era poner la tele en la todo primera o la segunda. ¿Desde la tele o lo has vivido? Porque claro, lo has vivido. Sí, lo he vivido. O sea, que claro. te lo comías en el sentido de que ponías la tele, la primera o la segunda, y accidentes por la ruta, el problemática con la juventud que hacía esas rutas desde Madrid a Valencia. Entonces es que estaba siempre ahí, ¿no? Era lo que pasaba con la juventud en ese momento. Claro. Pero entonces, o sea, como vosotros habíais trabajado ya anteriormente en Cardo juntos, Sí. ¿era la primera vez? En Cardo fue la primera vez que trabajamos juntos, sí. Entonces, claro, había ese proyecto anterior, pero os llaman y os dicen, oye, sois los encargados de hacer la segunda parte, sin hacer spoilers, Exacto. pero como que la serie empieza en los 90, hay toda la estética y una historia situada en los 90 y vamos para atrás, y entonces cuando vosotros os encargáis de los 80. Exactamente, lo primero que nos dijeron fue que ellos veían la banda sonora como la serie también, como un vinilo, y nos dijeron que veían la cara A y la cara B, y nosotros nos dieron la cara B. Que como va para atrás la serie, aunque podría ser la cara A si lo ves al revés, de lo que va la serie. Claro. Y bueno, eso, que siempre lo veían como un vinilo y la verdad que tenía cierto sentido, incluso en la forma narrativa en la que cuentan la historia y todo, como que creo que se basaron mucho en todo eso de la cara A y la cara B. O sea, entonces, Payonal, que es el encargado, es el otro artista y compositor que hizo la banda sonora de los 90, ¿qué relación hay, o qué diálogo hay con este artista? ¿O es totalmente, vosotros os encargasteis de hacer vuestra parte? Sí, no hubo mucho diálogo entre nosotros. O sea, sí que hubo diálogos con el director, pero el director sí, Borja nos iba transmitiendo un poco lo que hablaba con Borja Soler, el director, nos iba transmitiendo un poco lo que iba hablando con Pional. Estuve con él un par de veces, hablamos, pero al final, entre tanto curro que había para hacer de música, no llegamos a hacer nada juntos como tal. ¿Y cómo os conocisteis? Es decir, antes de Cardo, ¿cómo llegáis a decir, vale, somos un dúo? Porque entenderse con alguien en el estudio es un temazo, pero cuando encuentras a alguien que tiene algo que tú no tienes, o yo qué sé, o si os parecéis en algún rol, porque producir o componer tiene muchas facetas, desde tener una idea hasta conseguir el sonido que quieres, de escoger una paleta y decir, estos son los sonidos con los que vamos a trabajar. ¿Cómo os conocisteis y qué rol cada uno normalmente tiene en el proyecto creativo? Nos conocimos por amigos en común. Yo creo que cuando más empezamos a coincidir fue en la pandemia, que él empezó a vivir justo debajo de donde yo tengo el estudio. Justo encima. Y bueno, pues encima. También coincidió que era en ese tiempo, pues era nuestro cumpleaños, coincidía que era el mismo día. Y bueno, pues ahí se generó una amistad. También hacíamos música, por otro lado, con un grupo que tenemos. Y bueno, yo creo que
que esa proximidad también igual hizo que él viese que yo podía entender todo lo que es esa época de la electrónica pre-90s, bueno, no sé. Fue como muy sencillo. Que en cierto modo un poco... A ver, yo tengo muchas inquietudes dentro de mí, sé tocar instrumentos, tal, pero no soy, como yo me suelo decir, un músico tocón o alguien que me muevo mucho por energías, y Raúl a veces flipa con las cosas que le digo. ¿En plan? O sea, un ejemplo. Imagínate, aquí deberíamos de subir al cielo y en el minuto nos pegan un disparo y nos morimos, no sé, cosas, o sea, locas como dibujo un poco, mental de y él me hace ir. como a lo... Se me queda así y de repente hace... justo era eso lo que te estaba pidiendo, tío. Claro. Y entonces como que nos vamos congeniando un poco. Yo, a la vez de estar con él, obviamente estoy aprendiendo un montón y ya me siento mucho más capacitado como para estar a su lado. Al principio a mí, en cierto modo, me imponía porque no sabía un poco cómo estar a la vez con él, porque él tiene mucha experiencia. Él es ingeniero, productor, músico. Claro. Yo siempre digo que es como esas manos, yo un poco ya las cosas locas de la cabeza, y el que lo cuadra todo y lo pone para que bueno, suene. Al final el ejercicio es entender lo que te dicen, ¿no? Claro. Como, pues, esto que quiere decir, con todas las referencias que tenemos, es esto. O sea, no hay mucha magia, es prestar atención y estar en lo que estás. Y supongo que por eso podemos hacerlo juntos y congeniamos. Si los dos supiéramos hacer las mismas cosas, diríamos, ¿para qué estamos aquí? Claro, cada uno lo haría por su lado. Claro. Y es ahí un poco... Imagino que... Yo siempre no sé. se lo digo, que yo eso no lo podría haber hecho yo solo. Y me imagino que al revés, ¿no? Ahí hay una parte muy importante de él y una parte muy importante mía, y las dos hacen que eso salga. O sea, yo sin él no podría, estaría perdido, un montón de datos. Y lo mismo me pasa a mí. Entonces, si vamos un poco al inicio del proyecto, cuando os llaman y decís, vale, sí, vamos a hacer esto, o sea, para explicar un poco cómo es un proyecto creativo, en un caso con un súper proyecto, en plan, un tema histórico que tiene que ver con una estética y que hay que hacer, o sea, una búsqueda de la sonoridad. Entonces, ¿cómo empezáis desde el momento en que, o sea, es decir, trabajáis a partir de que está montado ya los capítulos, hacéis una previa, o sea, ¿cómo es el diálogo a nivel creativo? Hay de todo, ¿no? Mira, suele haber de todo en general en las series. Depende también la relación que tengas con la productora, el director. Yo, por ejemplo, en Cardo hemos recibido, o sea, hemos visto hasta los dailies, que es que el día que se rueda, tú lo puedes ver en tu casa, como para ir imaginándote, viendo en color. En este caso, en La Ruta, lo que vimos primero fue el capítulo 6, que es un capítulo que, o sea, ya estaba montado, es un capítulo que se desarrolla en la discoteca Spook, que es la que tiene el símbolo del murciélago. Y Borja nos quiso enseñar ese primero porque para él era como el reto de la cara B, que es que todo sucede en el baño y quería que toda la música que suene fuera original, hecha por nosotros, pero que sonara a La Ruta. Solo hay un tema, que es el del final del capítulo, que sí que se compraron los derechos. Y claro, cada escena cambia de un baño a otro, y eso realmente, para que quede bien, que estás en una discoteca, se cambia de un tema a otro. Entonces, pues realmente hay como 13 temas ahí metidos, cortados, con puestos diferentes ambientes, en diferentes momentos, que tratados coinciden en baños, sonido, ¿no? que coinciden en un baño mientras están los otros en el otro. O sea, un buen lío, en cierto modo. O sea, te enseña os enseña el capítulo y luego empezáis a producir, empezáis a mandar maquetas o ideas, y ahí empieza el diálogo. Ellos también, con Juan Ibáñez, que era el music supervisor del que os hablo antes, sí, ya había hecho un montón de investigación, y también nos había mandado varias playlists que se llamaban Guitarras a la Ruta, como que ellos nos tenían muy de los de las guitarras, ¿sabes? Y nos hicieron varias playlists. Luego nosotros, si tú pones en YouTube sesión Spook 1980, es que hay sesiones en YouTube que han sacado, que ves cómo se mezclaba antes, que claro, es todo muy... A no ser que fuera Fran Lenar, que
que fue realmente el que inventó un poco todo eso de mezclar la música bien, que vaya bien a tempo. Y el indie con el... Como era muy ecléptico, sonaba muy diferente. Y esta era una de las cosas que nos dijo. En el Spook la música era muy ecléptica, sonaba electrónica, indie, esto más mezclado con lo otro, como que tenía que haber distintos palos un poco. Claro. Y el trabajo era sumergirse ahí, ver qué instrumentos se utilizaban, qué sintetizadores, qué cajas de ritmos y empezar a jugarlo. Un punto de partida muy guay para empezar fue que en una de las escenas de ese capítulo están hablando en el baño y entre dos personajes hablan de un último tema que ha sacado un grupo, que ahora no recuerdo cuál es, y le dice uno de ellos, lo han hecho con el nuevo sintetizador CMI. Sí. Entonces en ese momento a mí como que nos hizo, vamos a empezar por ahí. Buscamos el CMI, que el CMI es un sinte que tiene un teclado de ordenador con un ratón y así como, ¿no? Sí, como, tiene una pantalla y era de las primeras pantallas táctiles que había. Es teclado de ordenador, teclado de piano y la pantalla como un ordenador de toda la vida antiguo, el que os imagináis. Y ahí pues entonces encontramos plugins y cosas de cómo imitar ese sonido, que la verdad que es maravillosa la música ahora como ha evolucionado. Claro, a veces esto de los plugins, o sea, un gran tema en el momento en que te planteas, me pasa que cuando tengo que decidir qué me llevo, o sea, o qué utilizo para un proyecto, claro. Es una decisión que normalmente también te ayuda a limitarte, porque son tantas las opciones a nivel de producir, de plugins y plugins o samples o librerías incluso que te permiten recordar una sonora concreta, pero yo me preguntaba hasta qué punto habéis sido súper frikis, tanto de buscar el sonido de la época hasta ser fieles en el sentido de que no, si no es analógico nada, no, si no es la caja de ritmos vintage, no la que han editado luego, hombre, obviamente como la 808 que se ha reeditado. Hemos utilizado la tecnología, pero siempre con los instrumentos. Es que al final es lo que sonaba más parecido a todas las referencias que nos estaban llegando. ¿Incluso con microfonía? Microfonía, sí, para utilizamos el Sennheiser más setentero. O sea, sí, en general bastante de la época. Y luego el DX7, que es otro de los Yamaha teclados DX7. famosos, ese sí que le tenía Raúl en el estudio. Lo que pasa que viene con viene con unas antiguas cintas. Claro, son limitaciones. Son como casetes que se van metiendo y si no tienes 200 casetes de esos, solo tienes 24 sonidos. Claro. Y es un cacharro muy difícil de editar final, pues, también. También recurres al plugin para ver qué otros tantos te pueden llevar. Pero obviamente guitarras, bajos, cosas de batería, platos, todo eso es analógico grabado nosotros con amplis, el Jazz Chorus, los Fenders. ¿Y todo esto en tu estudio? Sí, sí. Horas y horas y horas. Sí, meses. Buscando sonoridades, plugins. Sí, dándole la forma, sí. O sea, al principio los instrumentos eran esos, pero luego pues buscar todos los matices de las canciones, esa oscuridad, eso pues han sido meses. Claro. Sí, y una cosa muy típica de la época es que las canciones duraban a lo mejor 5 minutos. Y yo, por ejemplo, en mi vida había compuesto canciones tan largas, entonces ya que estaban en escenas, tenían que tener pasajes, bajones, arriba, abajo, aquí cambia la percu o lo que sea. Y bueno, un poco eso fue el reto. Ha sido bastante curioso de que hacerlo. lo escucháramos 5 minutos y no te cansabas esa canción y dijeras, hostia, hemos hecho un temazo, ¿no? Claro, son temas que igual habías escuchado y tal, pero hacerlos, ostras, de repente te tenías que tirar ahí 2 minutos en una parte como muy dura y era extraño. Quizás eso ha sido lo más extraño que nos ha pasado, como de, wow, es que el original está incluso 3 minutos aquí, en este mundo. Nosotros nos decíamos, buah, yo creo que esta peña estaba ahí en el estudio y decía, vamos a hacerlo lo más loco posible. Claro. Ahora aquí mete esto, así tal, no sé qué, porque de verdad es una jauría de estructuras y todo que destripando es las canciones era, wow, o sea, aquí es muy loco. Muy loco, sí. Muy... ¿Y sois celosos de decir lo que habéis usado? ¿O es algo que os gusta mantener como... No, yo tengo ciertas sonoridades que
que lo hago de esta manera, pero no me gusta compartirlo, o no, al contrario, decir, mira, hemos usado todo esto y esto. Yo por mi parte no la tengo. No, la verdad que a mí si me preguntan, explico y yo creo que no tenemos ningún secreto. Es que todo el mundo, yo creo que a día de hoy todo el mundo puede alcanzar todo y ya con la música y ya está demostrado que mucha gente que igual está en su casa y se pone ahí con el ordenador a tontear, con el GarageBand y ya salen temas que están subidos en Spotify al día siguiente. El único secreto son las decisiones que tomas al final. Justo, obvio. Exactamente. Yo creo que es y eso tampoco lo puedes explicar demasiado porque lo tomas por feeling, por lo que sientes. Claro. Muchas veces por lo que tienes que hacer, no estás sintiendo nada, pero eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Esto, con ese sonido, y a lo mejor tampoco estás sintiendo nada, pero bueno, pues hay que hacerlo así. ¿Y habéis trabajado con referencias? O sea, me contabas las listas de estas que os plantearon de Spotify o de bandas del momento. ¿Hay algunas referencias que digáis, esto lo escuchamos y dijimos, queremos buscar eso en concreto, a nivel de sonoridad o de letras incluso, o de estructura, como comentabais? Mira, a nivel de letras, lo que hay, sobre todo las que hay escritas, me basaba mucho en la noche y me imaginaba que los protagonistas eran como vampiros, en cierto modo. Entonces, como que hago mucha referencia a la noche, a los vampiros, a chupar sangre. Como de alguna manera, siempre en esa época no se habla muy claro de las cosas. Los estribillos eran muy... te quiero, o esto es una mierda, o no voy a salir a bailar, y se repetía. Era mucha repetición, no había como mucho desarrollo. Y en cuanto a grupos, realmente es que todos los que escuchábamos te llevaban a... Había muy buenas referencias y el trabajo que había hecho antes es que estaba muy claro por dónde querían ir y por dónde nosotros teníamos que ir. Y si algo no nos convencía es que de verdad pones La Ruta en Spotify y un montón de gente fan que le gusta La Ruta tiene sus propias playlists y por ahí podías sacar, esto sonaba aquí, esto sonaba allá. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que no había muchas, sobre todo en nuestra parte, muchas bandas españolas. Como que era todo muy... Europa. Traerlo de fuera. Las referentes que os enviaron. Exactamente. Y bueno, y que yo creo que aquí no tenían mucha oportunidad porque la gente prefería escuchar como lo que venía de fuera. A mí me pasó, claro, yo la serie la he visto una sola vez, no he repetido ni he revisado mucho el material, pero que antes lo comentábamos, ¿no? Que tengo una cierta sensación que hay una estilización tanto de los guiones, tanto lo que vemos a nivel de historia, de desarrollo, incluso me pasa con la música, al principio, ¿no? El primer capítulo, que es como lo más tardano, ¿no? Es 90, no sé el 93, qué. Juraría. 93, que ya estamos casi abriendo el melón Ibiza, Amnesia, ¿no? Justo, pues, exactamente. Esta época. Y claro, me pasó como todo es banda sonora y no es música real, en el sentido de que no se han pagado derechos, se han cogido discos y cosas de la época constantemente. Sí que hay algunas cosas que se han comprado, sí. O sea, siempre sí. Todos los capítulos tiene algún tema. Hay sí. temas que son... Sí, algún tema clásico que identificas, pero me refiero que hay, no sé si pensáis lo mismo, que hay una cierta estilización estética. No sé si estáis de acuerdo con eso. En la serie... Bueno, como, no sé, pienso en no o sea, puede ser positivo, ¿eh? No, quizás no lo han hecho muy, muy duro siendo durísimo, o sea, pero quizás aquello, si te metes ahí, podría haber sido más duro, sí, el ambiente, pero quizás. No lo sé. No lo tengo tan claro. Ya. Quizás para contar esa historia tampoco había que meterse mucho más. Siempre va a pasar que si no has vivido algo de lo que hablas y te lo cuentan los demás, es difícil que creo que traspase alguien pueda explicar realmente cómo... O sea, ellos se reunieron con un montón de gente, sobre todo DJs de la época, la gente que iba nos contaban que en Valencia había una tienda de discos y que el DJ que llegara el primero, el día que venían los nuevos discos, era el que se los quitaba a todos y los demás a rebuscar entre lo más conocido, porque de hecho de lo que se peleaban era
a ver quién ponía el tema que no conocía a nadie. Claro. Y ahora lo que queremos es poner que todo el mundo, yo que pincho, me puedes poner este tema que ya conoce todo el mundo, ¿sabes? Como que era al revés. La ruta iba de eso, de descubrir música y de decir, ala, este tema de dónde habrá salido, de quién será, y ir al DJ a preguntarle, ¿qué tema has puesto? Que no sé de dónde lo has sacado. O romper un disco cuando ya era muy famoso. Es decir, esto Hay una ya, escena, ¿no? Esto ya ha sonado Sí. en la radio. ¡Pa! Romperlo y la gente celebrarlo. Eso pasaba en Bacarra. Bacarra era. En general, que también lo hemos hablado, la música es como que todo el rato es diegética, en el sentido que lo que los personajes están viviendo la están escuchando. Exacto. No hay un tratamiento como de banda sonora, como a veces se nos pide, como de acompañar o estilizar o provocar algo con la música o con el diseño de sonido. Y hay un momento que sí que hay una escena clave, que es una despedida. Para que no haya visto la serie, es una despedida, entonces es el momento más como emotional en el que ahí dije, uy, aquí sí que hay un poco de banda sonora, en plan, estamos acompañando lo que está pasando y no la está pinchando nadie, ¿no? Sí. Es como que en general es así, que todo es diegético, como la intención que os lo pidieron así. Borja lo dejó clarísimo. Nosotros, pues lo hablábamos antes, ¿no? Que queríamos igual hacer algo para alguna escena y Borja nos dejó claro que era una serie de música y que ya había música y que lo potente era que sonase cuando tenía que sonar, cuando realmente alguien lo estaba poniendo, cuando estaba en una disco. Que creo que fue una decisión buenísima. Sí, lo que Por eso en el momento en el que sí que aparece, que es la despedida, hay un momento súper emotivo en la serie. Sí, que te puedes dar cuenta, ¿no? Que dices, guau, esto aquí... Incluso también es diferente el tema, o sea, es como más ambient, ¿no? Sí, Es como más... Sí, sí. Exacto, sí, fue cuando nos sentamos, o sea, él vino al estudio y vimos, ya le empezamos a enseñar cosas, le dijimos, oye, tío, ¿y tú aquí no harías un poco de push a esto que ocurre? No, yo no quiero lo que conocemos como la banda sonora. La música tiene que sonar en el coche, en el parking o en la discoteca Y ya. y ya está. Me Y ahí parece es donde súper va a buena sonar. elección, la verdad, porque Y eso, y solo va hay- demasiado de la música, entonces tampoco creo que O meterle sea, no más. lo hubieras hecho diferente, vosotros dos. Ahora no, en ese momento estábamos lanzando como músicos, Sí, intentas... lanzábamos ideas, pero él Pero la decisión creo que es súper correcta. quería que los diálogos y lo que se viviera fuera puro. En cierto modo tiene un tratamiento muy cine, la serie, Total, que sí. es estar muy ahí en la escena, a ver lo que pasa. A mí las escenas que salen en la casa, la familia ahí un poco que no se lleva bien con los padres, no entienden su vida. A mí eso, todo ese silencio que se escucha, que no hay nada, me parece muy crudo y eso me gustó mucho. Y entonces luego viéndolo he dicho, oye, pues qué buena decisión. ¿Qué fue lo más difícil que pasó durante el proceso a nivel de como que a veces nos encallamos o se encallan ellos o ellas, ¿eh? Es lo más difícil, wow. Ahora mismo no recuerdo. No sé, te voy a decir, cada vez que venía Borja nos decía, me encanta todo, tal. La verdad Claro, que no recuerdo nada. Nunca nos como, "Guau, puso este momento es-". como... Pero me encanta era escuchar la música Lo que sin imagen o con imagen. Sin imagen, porque piensa que la mayoría de nuestra música suena de fondo, en cierto modo. No, en la serie los temas gordos son los que suenan como lo que conoceríamos como un clip musical, Sí. que se sube la música y ves a los protagonistas, pero lo nuestro la mayoría de veces era apenas se escuchaba. Entonces con la imagen tampoco tenía mucho sentido verlo. Íbamos allí y estábamos 2 horas poniéndole temas de 5 minutos y ahí pam, 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 pam. O sea, en cierto modo es como que vosotros estuviste ahí produciendo y componiendo, Sí, de tenías un hecho- material y él decía, esto me puede funcionar, esto no, esto es más, Exacto. necesito algo más Exacto. cañero para cierto momento. Exacto. Pero no trabajabais con imágenes. Bueno, no es que- hacías Ya al montaje final, musical. ¿no? a ver, Hacia el final. todo el capítulo 6, que era, por ejemplo, lo de la discoteca y tenían que sonar temas realmente ahí
Pero hay una cosa que es que a mí me gusta ver las imágenes, y las imágenes siempre estaban puestas en el proyecto al lado, en la pantalla, y lo veíamos, porque las imágenes evocan cosas Claro. y puedes estar, en la letra que hagas puede estar diciendo algo de lo que esté medio pasando, dando ese sentimiento. Entonces yo las imágenes realmente siempre las pongo, o sea, prefiero, es como yo concibo un poco hacer música para las series. Claro. Y a mí me gusta verlo. Pero por decirte algo, quizá lo más difícil o algo así difícil ha sido pues ciertos momentos que teníamos que crear musicales que realmente eran duros. O sea, que acababas de trabajar y decías, wow, este sonido es fuerte, es heavy. O sea, te provocaba sensaciones que acabas muy cansado de trabajar, ¿no? Música machacona. Claro, Bueno, exacto, es te que hacía yo machacón, he hecho el ¿no? ejercicio de buscar la palabra en el diccionario de la RAE y pone música discotequera de ritmo repetitivo, machacón, compuesta con sintetizadores. Pues eso Pues es es el... que quizá eso, por Pues estar decirte 6 algo, horas ¿vale? cada día Sí. haciendo eso, pues al final sales del estudio un Que poco... pasa es que vuestra o que te vas de parte- fiesta o te vas claro. a dormir. O sales Sí, sí. machacado, sí, desde luego Pero que sales machacado. tenéis la sensación que vuestra parte, o sea, en comparación con... ¿Habéis escuchado Sí, los claro, capítulos? claro. O sea, ¿cuál sería la gran diferencia entre esas dos épocas? La electrónica, sí. Yo creo que lo que abarca nuestra parte es que, bueno, va para atrás, pero si empezáramos desde el atrás para adelante, es que al principio son temas como los que más podríamos decir, como que los que también sonaban en la movida, bandas garajeras, rockeras. Incluso hasta psicobilly en un momento dado. Y eso, Luego empezó a haber una cosa que se llamaba el rock gótico, que era lo que The Cure. sucedía en Chocolate, que es una discoteca que incluso el que la llevaba decía que ellos eran una secta, no dejaban entrar a cualquiera. Tony el y- Gitano, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Tony el Gitano. Y de hecho era su templo, y ahí que no viniera nadie a joder, ¿sabes? Y iban vestidos como de curas, pero siempre como vampiros, era todo pues gótico. Y entonces llegó el rock gótico como sueco, alemán, y luego ya viene Spook, que es donde entra esos principios de la electrónica que ya se está haciendo, Kraftwerk, todo esto que ya se está haciendo por Europa Central, y ya Espiral, ya la electrónica ha entrado más y va y convive mucho Hay más. menos elementos acústicos, por así decirlo. Hay Exactamente. menos guitarras, menos baterías o bajos reales, es todo más sintético. Entonces, Y eso los marca BPMs mucho. quizás también, ¿no? ¿Tienen algo que ver? O... Bueno, Exacta. Y luego los BPMs fueron en cierto modo de más lento a más rápido, pero sí que recuerdo, por ejemplo, Chocolate, que es esto que os hablo del rock gótico, y lo industrial, es como una electrónica que hace solo puf, pa, que es machacón recta. y es lento, no te lleva a ningún lado, es o estás ahí en ese ambiente o que sepas que eso ya no va más, no evoluciona. la música industrial, es ¿no? duro. Sí, se sí, llama. no Es hay, duro. tampoco son breaks. Es no de hay- estar no hay- apoyado en el bafle y... Sí, sí. Pum, pam, pum, y venga. bah. Pues eso fue duro. Y tú, eres, a veces. y tú eres batería y tú grababas baterías Bueno, en estos casos muchas eran cajas de Cajas de ritmos. ritmos. Sí, sí. ¿De la época? Sí, claro. Para que suene así tienes que indagar en eso. y las tenías. No, bueno, ¿has hecho teníamos una inversión? teníamos una RX5 de Yamaha, pero el resto era todo pues búsqueda y sampler y Con samplers también. sí, samplers sampler, también. sí. Bueno, ahora he hecho la palabra inversión, que esto es otro temazo en nuestro trabajo, que es un poco, ¿no? ¿Qué haces, no? Cuando tienes que escoger una paleta sonora. A mí me gusta mucho hablar de paleta porque, como decía antes, ¿no? A mí me limita una manera de trabajar y de decir qué entra y qué no entra, porque a veces cuando trabajas con dirección no todo el mundo tiene la biblioteca en su cabeza. Hay gente que te dirige como si fueras una actriz, como si fueras un iluminador, te dice, yo quiero conseguir esto. Y tú como compositor, compositora, dices, vale, pues para conseguir esta estética voy a coger estos sintes o estos BPMs o ciertas armonías o atonalidades como para construirlo. Y entonces nos encontramos con el tema de las inversiones, ¿no? Como qué hay que hacer, o sea, hasta dónde hay que llegar, y lo asumimos nosotros como productores, pero en realidad es para un proyecto que depende, bueno, si es la ruta o es una obra de teatro,
bueno, son dos escenarios diferentes, ¿no? Pero ¿hasta qué punto para vosotros es una condición o cómo vivís el tema de invertir en instrumentos, cajas de ritmos, plugins, material de estudio? Es que como para mí es mi vida, básicamente, siempre estoy invirtiendo. O sea, Claro. no... Y hay épocas que se puede más, ¿no? Exactamente, pero yo siempre invierto en un micro, en un pedal, en una guitarra, en un bajo, en otro ampli, en un teclado, lo vendo, compro... O sea, eso llevo 30 años haciendo eso. Así que no lo concibo de otra manera. Aquí queríamos este sonido, pues si tenía algo de pasta, pues se compraba un teclado, se compraba este micro, alguna guitarra, pero... Luego hay 20.000 cosas en el estudio y dices, volveré a utilizar ese teclado que toqué, tal. Claro, ¿sabes? de repente Como pasa que eso. o tienes las cosas muy bien puestas en el estudio, preparadas para que le des salón y te suene, o al final recurres un poco a... como tienes que volver... Yo creo que en cada proyecto hay que volver como a abrir tu estudio, volver a revisitar todos como sonidos, cosas, y decir, vale, vamos a tirar por aquí, porque... te sueles enviciar mucho en lo que te has visto que funciona y entonces hay que volver atrás y volver a empezar. Sí, por suerte cada proyecto pues te exigen unas cosas que no suelen tener que ver con lo que has estado haciendo, ¿no? Claro. Pero justo has dicho eso antes de lo de cuando has hablado con algún director que no sabes. El otro día nos dijeron, estábamos con una cosa de una cabecera de una serie y no saben tampoco decirte qué instrumentos quieres que suenen y entonces nos dijeron, necesito que me des una paleta de colores. Dame Justamente. rojo, verde y azul para que me entiendas. Eso es la otra... O sea, Como la otra... mucha gente como no... o sea, una cosa que nos pasa mucho es que todo el mundo con el que hablamos nos suele pedir perdón antes porque no sabe de música y no sabe cómo explicarlo y entonces... dicen cosas como muy aleatorias, pero la verdad que esas cosas son las que a mí me gusta como leer y luego traspasárselas a Raúl y crear ahí como eso, porque realmente tampoco es fácil interpretar a veces. Total. A mí me puede pasar que normalmente me es más fácil cuando, como decía antes, ¿no? Cuando me indican hacia dónde quieren ir, ¿no? Pues yo quiero generar una sensación de agobio y por lo tanto distorsiona lo que quieras, pero este es el tema, ¿no? En cambio, cuando me dicen, no, yo quiero que uses algo muy como delays y te empiezan a hablar con tecnicismos que repiten de quizás en ciertos otros proyectos que han aprendido, pero y es peor porque dices, no, tú dime lo que crees, dónde quieres ir, más que decirme cómo hacerlo, ¿no? Porque al final, yo qué sé, el otro día, pues estoy trabajando con Elena Martín, la película, y Elena también me dijo en cierto momento, hostia, tengo la sensación de que no tengo muchas referencias que mandarte. Y yo pienso, mejor, porque es tan tramposo. A mí me pasa que escuchar muchas referencias es algo que a veces es incluso peor porque se te queda dentro. Exactamente. Se te queda dentro y a lo mejor estás ahí tú buscando y te vas ahí. Pero es peor las referencias para el director, porque También. Porque luego nuestro trabajo a veces de repente te encuentras se enamoran, se enamoran de la referencia y tú les tienes que dar lo tuyo y me gusta. Claro. me gusta, pero es que... Pero la referencia no es de biblioteca. Claro, sí. ¿Y qué es lo más... O sea, ya saliendo de un poco de la ruta en otros proyectos como Cardo o otros proyectos que habéis hecho a nivel personal, ¿qué es a nivel de explicar un poco qué es el proceso de creación cuando trabajamos con los otros o las otras, que no es nuestros propios proyectos personales, sino que hay que lidiar con un poco lo que estamos diciendo, que es cómo nos entendemos hablando, teniendo en cuenta que al otro lado no hay un músico, ni un productor o productora, ¿no? Es que a mí muchas veces cuando, hablando un poco de lo de antes, ¿no? Cuando alguien te explica, no, te pido perdón porque... si es que yo lo explicaría igual. Claro. Yo como músico tampoco te voy a decir, no, méteme un sintetizador en 80 hercios, le subes 3 dB... Es que sería horrible alguien comunicándose así de algo musical, ¿no? La música es como más... eso que te explican y te dicen perdón, es que no me sé explicar. Sí, te estás explicando al fin. Es eso, ¿no? Porque tú hablas y yo como músico sé de lo que estás hablando. Ese es el deal. Claro. No le estás hablando a un tipo que no sabe de qué estás
estás hablando con un músico y los músicos han de tener sensibilidad, ¿no?, para crear. Yo supongo que en cada proyecto y cada persona es diferente. Hay directores que, por ejemplo, lo tienen todo en su cabeza y entra el arte, la música, la iluminación, la foto, y hay directores que están primero al rodaje, luego necesitan montar el capítulo y luego ya pueden entrar a hablar contigo de música. Todo lo que le mandes antes, a veces nos ha pasado que estamos mandando cosas y sí, tal, no sé qué, y siempre es como, parece que no va a ningún lado, y luego cuando acaban el montaje y lo vuelven a escuchar, te dicen, ah, sí, es la hostia. Pero todo como que... Y luego otros directores que, no, aquí suenan unas gotas en esta escena que metí, yo pensé que podías con las gotas ampliarlas, y claro, te dice eso a alguien y tú, pues vente al estudio y vamos a samplear esas gotas y hacer un temazo, aunque ¿sabes? hay que vigilar con estas cosas, porque a mí una vez una persona me dijo que se ofreció para grabar los coros. Me dijo, no, yo me imagino esto y si quieres yo te los grabo. ¿Sabes? Esa cosa de... Claro, es el director o directora que me lo dijo, pero ¿cómo le vas a decir? Sí. Te estás excediendo, o sea, no hace falta que vengas a mi casa a grabar. Sí, a mí pero también si eso hace poco me dijeron, no, voy ahí al estudio y os digo los puntos que son aquí, aquí y aquí, y pareció un poco, wow, puede ser una situación complicada. A veces puede ser una solución también. Cuando ya estás muy atrapado, pues dime lo que quieres y yo te lo pongo aquí. Claro. O sea, y volviendo un poco a la ruta, de las tramas que hay con los personajes, el personaje de Lucas, el personaje de Marribo, Sento, ¿cuál sería el... O sea, sé que no habéis hecho tratamiento de banda sonora en cuanto a seguimiento de dramatúrgicamente o de desarrollo de un personaje, pero ¿cuál es el que más os ha podido inspirar a nivel de proceso creativo? Pues, a ver, o escena, para mí... que, bueno, parece que me repito, pero lo primero que vimos fue el capítulo 6, que era Spook, y ahí hay una escena en la que el personaje de Guillermo ¿Y de Barbosa? Sí. Lucas habla de la danzamanía. Sí. Una cosa que es como empieza la serie, ¿eh? Que es como, voz en off. claro, exactamente, que es lo de la voz en off. Y a mí, no sé, como que él me transmitió algo que sentí, hostia, esto es un poco la ruta, ¿no? Este tío colgado aquí contando la danzamanía, llevando a su hermano pequeño, él es el DJ que se está haciendo famoso, y como que ahí medio... Para mí es la relación de los hermanos. Sí, la relación de los hermanos. Muy sí, buena. Yo creo. Está muy bien. Y como que yo creo que es la que tira de toda la serie y la que a mí personalmente me... Pero luego la del grupo de amigos me parece brutal. Está muy bien hecha. Eso a mí me inspiraba a verles. O sea, me parecía súper chulo estar haciendo la música para algo así. ¿Leíste los guiones previamente para decir que sí al proyecto? No. Me los mandaron, ya me habían explicado mucho, leí cosas, pero no los leí completamente. Además es que fue muy rápido ¿la queréis hacer? Sí, pum, y de repente ya llegó un capítulo montado. La verdad que como que de lo que es primer montaje fueron rápido. Bueno, ya sabes que aquí, según se va grabando, hay una persona en una sala de montaje en Madrid que ya está cogiendo todas las escenas y haciendo como lo que se llama un troncho que puede durar a lo mejor 3 horas hasta que ya entra el director y dice esto sí, esto no, esto sí, pero... como que los tronchos venían rápido y eso ya, pues veías la estética, el arte, todo, claro. Y eso ya te creas o no, ver todo eso, pues ya te metía en un mood para hacer la música. Y como además vuestra música suena en, pues como has dicho antes, ¿no? En el parking, dentro del club, en los baños, todo esto, ¿vosotros una vez montaban los capítulos teníais opinión en relación al diseño de sonido? Porque claro, están tratadas las canciones, o sea... De alguna manera tú lo has mezclado, lo has producido, lo has mezclado, lo has masterizado, que te has ocupado un poco de esta parte más técnica, tengo entendido, sí. Tú, Raúl. Y claro, tú estás buscando una sonoridad que no es de disco, porque no es para ponértelo en casa, en el equipo, o sea, es para una serie
que está pasando en X localización y que además obviamente hay un equipo de diseño de pospo que te lo van a tratar. Sí. ¿Hasta qué punto vosotros tuvisteis la oportunidad de intervenir en ese diálogo? Bastante, ¿eh? Mucha. Sí. Borja, la verdad que como músicos nos ha respetado el director mucho y todo lo que tuviera que ver con la música o canciones quería que estuviéramos delante. Entonces, Incluso los montadores nos han cuidado muchísimo. Nos llevó a la sala de diseño de sonido Qué guay. que allí, de hecho, la estaban mezclando en Dolby Atmos. Estábamos rodeados ahí de 8 altavoces por todos los lados, sonaba eso. Que luego lo que te recomienda siempre un diseñador de sonido es que las series y las películas, cuando las vemos en casa, deberíamos de verlas con unos cascos puestos, que con los cascos es como percibimos mejor su trabajo. Realmente desde el altavoz de la tele o del proyector su trabajo queda muy difuminado. Si Trabajos tú te pones por unos los que cascos, son premiados, además, que son muy buenos trabajos. Claro. Y la verdad que es que, no, eso, oye, que vamos a mezclar el 4, veníos, el 5, el 6, el 7, el 8, y fuimos a todos. Y la verdad que eso fue muy guay por eso, porque podíamos hablar con el de diseño de sonido de cómo debería sonar la música. Aquí, Claro. lo otro, él decía, estoy investigando y esto, sí, pues ¿y por qué no probamos esto? He hecho un corte aquí, ¿os gusta cómo ha quedado? Y llegabais a entregar, o sea, al momento de entregar los materiales, ¿lo entregáis como un puro LR o entregáis con un 5x1? LR. LR sin separar stems ni nada. No, Vale. porque la música de los 80 es LR. Claro. La música de los 90 es LR, la música del 2000 es LR. Podría ser LR porque te pidieran, como pasa a veces en proyectos, que tú lo entregues por stems para que así Sí, hagan no. un poco de loop o lo que sea. No, en este caso no. Y, por ejemplo, uno que moló mucho hacerlo del diseño de sonido, otra vez me vuelvo a repetir, es el 6, el de los baños, porque realmente estaban los personajes aquí y aquí estaba la sala. Y en otro momento era otro baño aquí y aquí estaba la sala. Y entonces venía unidireccional como el sitio, no estaba envolviéndote todo. Claro. ¿no? Como que notabas todos esos pequeños detalles que justo en ese capítulo, como todo el rato había música, Claro. estaba muy guay cómo venía de cada lado, como si la primera parte del baño sonaba de una forma, la segunda de otra y ya el baño cerrado ya sonaba más el... ¿Sabes? Claro, entonces tú el LR lo puedes mover a donde quieras, pero luego las reverbs, las conversaciones, todo eso Claro, es lo que montas claro. en Dolby Atmos. Pospo, claro. ¿Y sería posible hacer un directo de la banda sonora? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. O sea, ¿os lo habéis planteado? No. pero A ver, se podría. Yo alguna vez le he dicho, tío, un día deberíamos hacer un bolo de... Claro. o cuando llevemos más bandas sonoras, como de hacer... De todo. Como hacer un poco un juntar. Eso es Pero, otra cosa. pero realmente si nos lo hubiéramos propuesto y nos hubiéramos puesto ahí, Sí. esto hay que hacerlo, se hubiera hecho y yo creo que sería bastante guay. ¿Cuántos minutos son en Sería total? súper festivalero. Claro. ¿Cuánto hay de minutaje? De música que hemos ¿Vuestra sí? Hemos hecho, es que claro, a todos siempre lo hemos hablado en temas. A mí me llamaron Claro. un día para hablar de contenido y me dijeron, hemos pensado que tienes que hacer 35 temas. Y hemos hecho eso como entre 40, 35, no sé si han sido 38 o 37. Pero no están todos publicados. Todos publicados. Yo creo que sí, está. No, publicados en la banda sonora, ¿no? No. Salen claro. todos en la serie, pero no están Porque publicados O todos. sea, yo hacía un poco el trabajo de... Iba viendo los capítulos, iba buscando en plan, vale, esta escena, ¿no? Como desde Plutón, Sí. ¿no? Es esta, pero había No, no otros están que todos. decía, hay uno en concreto que no lo encontré, en plan, esto es un temazo y esto es banda original, porque esto he hecho un Shazam y no me lo ha cogido, entonces era tu voz. Y O yo la pensaba, de Raúl, a lo mejor, que también se lanzó sí, ¿eh? a cantar en una. Pues a lo mejor, vale. Sí, de repente, de hecho, había alguien por ahí como, oye, la canción que sale en el ¿Y minuto tal". por qué no están todas publicadas? Porque muchas veces son ¿Demasiado cortas? demasiado Claro. cortas. O sea, no se ha hecho el tema. Bueno, habría que desarrollar, pero también como había que compartir con Pional, poner toda una banda. O sea, Pional también hizo 35 o 40 temas. Entonces también él tenía mucho, lo que pasa que nos dijeron, desde la editorial, que es la que se encarga, Claro. nos dijeron que les parecía... Hacer una selección. Exactamente, Claro. como que siempre es con los que hemos trabajado siempre y siempre nos hablan de hacer una selección, pero es verdad que hay veces que hemos visto que compositores dicen, oye, subo la banda sonora entera y Y ahí esto. hay 45 temas.
Pero en este caso nos lo vendieron un poco también, que querían hacerlo como un disco, cara A, cara B, no sé qué. Entonces, Claro. pues obviamente todo no lo podíamos poner. Dimos pincelazos de cada discoteca. Claro. ¿Y si os tuvieras que quedar con una? O sea, que digáis, mira, esta es mi top one. Yo le tengo mucho cariño a la de La vida está loca. Vale. Y me duele la cabeza. Pues yo no sabría. No sabrías, ¿eh? No, no sabría, porque hay varias que me gustan mucho. La vida está loca es una cosa chula. A mí me gusta, la que más me gusta es la que no he encontrado publicada, o sea que... ¿Pero y dónde sonaba? Yo no lo voy a recordar eso. No, pero lo ¿Y pensaré. cantaba en inglés o en español? Cantaba alguien, pero no estoy segura. Creo que en español. Creo. ¿En un coche? Al No, final es de que un no lo capítulo. vamos a encontrar ahora, luego Vale. lo voy a pensar. Vale. Bueno, Betu me ha dicho que es momento de abrir preguntas si alguien quiere preguntar alguna cosa a estas personas. No sé si hay un micro, creo que sí, está ahí. Aquí delante. Esto es un clásico. Sí, sí, que se queda. Nadie quiere. Sí que quieren. Pues dale, dale. Acá me anoté un par. Quería preguntarles si puntualmente en esta banda sonora creen que fue más un trabajo de recrear como la música original que sonaba en esa época o si era una música en la cual invirtieron trabajo de storytelling. Me refiero, este personaje, le voy a poner un tema, en esta escena, acá viene una escena de un beso y cambia un poco la banda. O es más recrear eso, la música de antes, y bueno, va acompañando de fondo como si fuera música original y no pensada para la película. Quizás hay un trabajo previo de storytelling, pero luego estamos recreando una época y un sonido. ¿Sabes? Quizá por parte de los directores sí ha habido eso, de esto con este, pero nuestro trabajo era recrear algo muy concreto del año 83, el año 87, el año 81. Sí, igual Borja también recolocaba los temas y intentaba hacer más el storytelling, como tú has dicho, a lo mejor había un beso y sonaba un tema más animado o menos y todo eso. Y luego, como te he dicho, en algunas canciones que hay letras, en cierto modo intenté siempre que hablara de los personajes. Lo que pasa que nunca nos centramos en uno como tal, siempre como que cogimos el grupo de amigos. El concepto de la ruta y de que las discotecas eran el punto de unión y que era un poco esa cosa de no saber muy bien, porque en ese momento España pues no estaba pasando su mejor momento tampoco y les unía eso, que al final también era un poco corrosivo la fiesta cuando pasas mucho tiempo en ella. Gracias. A ti. Bueno, pues está, ¿no? Él ha dicho que tenía muchas preguntas por eso. Momento Pantera. Hola. Por aquí. Hola. ¿Sabéis si en algún momento los directores se plantearon utilizar productores de la época? Es decir, porque al final todos los productores musicales que habéis hecho la banda sonora no lo vivisteis. ¿Fue una decisión consciente o...? Mira, la fiesta de fin de rodaje de Cardo, yo fui a Borja Soler y le dije, sé que estás haciendo una serie de La Ruta y me encantaría currar en ella. Yo se lo tiré así. Le medio conocía y se lo tiré. Y me dijo, tío, pues sería guay, pero creemos que toda la música va a ser original y la que sea nueva la van a hacer DJs de La Ruta. Fralenae, tal. Lo que pasa que creo que con el tiempo vieron que para ellos era un currazo excesivo ponerse a hacer una banda sonora entera y no se dedican a eso realmente ahora en sus vidas. Y entonces, pues, imagino que ellos ahí en Caballo hablarían y llegaron a la conclusión de que
lo mejor sería optar por nosotros, pero la idea era en un principio que Fran Lena y esta gente, por lo menos a lo mejor estuvieran de productores de a lo mejor los temas, pero la verdad que nunca se dio la situación. ¿Y habéis tenido feedback de alguien de la época que realmente viviera eso por la parte de DJs, etcétera? Mira, lo he tenido, pero sinceramente soy un poco malo para los nombres. Y en la fiesta de fin de rodaje, Borja nos presentó mucha gente y en general todo el mundo era que a veces no sabían diferenciar si eran temas reales o no, o de los que habíamos hecho, que eso, pues, oye, pues gracias por decirlo, pues supongo que lo hicimos bien, ¿no? Gracias. A ti. Hola, buenas. Clara antes os ha preguntado por algún momento como complejo, complicado del proceso de producción, ¿no? Yo quiero preguntaros algo más referente a sonidos de la época. ¿Ha habido algún sonido concreto que haya sido como, pero cómo consiguieron hacer eso y con qué? O sea, ¿sabes? Como, hostia, este reverb o este sinte, ¿de dónde ha salido que os habéis roto el coco para conseguir? La verdad es que ha habido bastantes momentos de cómo coño han conseguido esa reverb tan larga o tan aguda. Sí. Y ha habido veces que ha habido que simular algo parecido porque realmente no encontrábamos. O sea, es muy complicado, ¿eh? O sea, ten en cuenta que los monitores con los que se mezclaban eran de otras calidades, tarjetas de sonido eran ADATs. Entonces igual estás utilizando la misma reverb, pero no suena igual grabada en digital que en un ADAT. O sea, ha habido varios sonidos así. Pero bueno, luego cuanto más tiempo le metes a investigar, te das cuenta que lo puedes conseguir con otras herramientas. Pero al principio fue un poco locura, sí. Con algún sonido de grave o de no grave, ¿no? Porque no había muchas frecuencias graves, ¿no? Y pues Alex, que lo escucha más por cascos y tal, me decía, no, es que me suena como demasiado... Pues había que ecualizar de una manera... Claro, nos hemos pasado de moderno. Vamos... Claro, o sea, de repente toda esa potencia de graves antes no existía. Cuando estás trabajando en ello te das súper cuenta de eso. Pero bueno, al final, a medio curro ya vimos que se podía conseguir por otras vías. Y bueno, claro, también toda la época de la ruta hablan mucho de que la gente tomaba mucha mezcalina, que era una droga en la que todo el mundo estaba muy feliz, se viajaba por todos los lados y es un poco todo el principio de la ruta. Yo creo que tiene eso. Ya luego entró igual más la coca, que es el tal, y se acabó todo eso, pero eso es imposible, yo creo, volver a reproducirlo, porque la gente estaba en esa época en otra movida diferente. Había un tema que escuchamos que parecía que sonaba que alguien estaba dando golpes a bidones de gas o bombonas o algo así, y medio intentamos reproducir un poco y no nos quedó mal, la verdad, está por ahí subida. Pero es que quizás fuera... Front 242, Nicerep, todos esos grupos en directo sacaban bidones y... o sea, imagínate, ¿no? Hacían performance, que eso estaba bien. Era muy de performance, más que de... Sí. Así que todo eso. Quería hacerles algunas más puntuales. ¿Qué DAW o Digital Audio Workstation usaron? Si, se las tiro así rápido. Y que si la imagen por parte del director o el montajista ya les venía bastante cerrada, digamos, bloqueada, como acá ya este es el montaje, agregarle la música, o si se encontraban con que, che, me cambiaron de vuelta la duración, tenemos que hacer 8 compases más o menos, y entraron en esa. Y bueno, eso. Yo te respondo a la segunda, que Borja, la verdad que creo que Borja Soler tenía todo muy claro desde el principio, cómo lo rodó, cómo lo escribió, y la verdad que tal cual nos lo enseñó la primera vez,
cambiaron 2 contraplanos. O sea, no lo tenía todo muy claro de cómo lo quería. Total. A nivel DAW, pues con Logic, sobre todo. Algunas veces Live, pero sobre todo Logic como base. Y luego ya te digo, cajas de ritmos, sintes externos o internos, ya ahí ya te puedo contar de cada tema, tiene una película, ¿sabes? Sin dudas. Y lo último, además de Borja, ¿había otro filtro de aprobación? ¿Alguien más que había que convencer y que aprobar? ¿Plataforma, productora? Bueno, yo imagino que él tendría que luego dar cuentas a A3 Media, pero nunca nos dijo nada, así que supongo que desde siempre les gustaría. O sea, creo que era un proyecto que Borja tal cual lo contaba con su otro compañero, con la gente con la que hizo guión, lo tenían como muy claro y Borja fue a por ellos desde el principio y creo que intentó no moverse hacia ningún lado y está lo que él tenía en la cabeza bastante. Un capo, Borja. Sí, la Yo verdad creo es que que pocas veces pasa eso, sí. Que esté tan clara la idea y que al final sea lo que te contaron al principio. Pero sí, él también llevaba 2 años con el proyecto. O sea, me contó que él estuvo 2 años como en la cabeza preparándolo, vino la pandemia, él ya se había olvidado de él, como algo, esto nunca va a salir. Y en medio de la pandemia le llamó a A3 Media y le dijeron, oye, eso de la ruta que tenías lo queremos hacer. Y de repente... Pero él creía que ya no iba a hacer eso. Ja estamos. Ja està? Vols dir alguna cosa? Vale, pues moltíssimes gràcies per haver vingut a tots Muchas vosaltres. gracias. Gràcies. Gràcies.